Capítulo tercero. Nuevo día para Isabel, uno más, que recibía la mañana tarde, cuando el resto de sus conciudadanos ya habían escrito ese momento como la introducción de ese nuevo tiempo que, una vez superado, sería un pasado intrascendente. No tenía prisa por empezar el día y su cuerpo le empujaba a quedarse en la cama, porque había alargado la noche mirando en la pantalla de un móvil las pistas que la vida de los demás habían dejado en forma de publicaciones efímeras, que duraban unos segundos en su mirada y, como mucho, un par de minutos en su memoria, y entre ellas se movía como lo hacían todas aquellas personas que habían incorporado un teléfono como acompañante perpetuo porque sus existencias estaban demasiado vacías, aunque Isabel formaba parte de la población que miraba pero no tocaba, porque en el fondo de su ser sabía que cargaba con la sensación de haberse equivocado tantas veces por querer vivir, que la lección que había aprendido era que ya tenía todas las decepciones vividas, sin tener ansias por vivir más el sabor amargo que dejan en los labios, si bien en el fondo no era más que un propósito de enmienda que ella sabía que jamás cumpliría, puesto que quien nace con la necesidad de ser jamás se conformará con mirar y parecer. En su última fase del sueño había percibido la vibración de su móvil, que era el anuncio de mensajes de sus siempre fieles amigos y conocidos, que le deseaban un feliz día con la esperanza de captar sus miradas y obtener su atención por unos instantes, siguiendo la falacia de las fotos que en su muro se podían ver y que eran imágenes sacadas de rincones de internet de lugares perdidos del mundo y de personas que no eran ni de lejos ella misma. Isabel era una pragmática en un mundo de imagen como el de las redes sociales, y sentía que cuando alguien no tenía una presencia que ofrecer a los demás, bastaba con crear una con la que aparentar. Era un juego que le resultaba divertido, puesto que el anonimato sonreía ante las ilusiones que despertaba entre algún incauto. Al final, todos los retratos que de la vida se recogen en ese mundo virtual son una simple apariencia que tienen la misma finalidad, que es captar atención, y que al débil le aportan el valor de los halagos vacíos de quien le sigue, y al vacío le genera una sensación de poder que de otra manera jamás tendría. Ser famoso en esos rincones digitales es como ser reconocido en tu casa, puesto que no viene el reconocimiento de ser siquiera útil por lo que aportas a la sociedad. Isabel sabía que si quien se presentaba tal y como era no dejaba de ser apariencia, ¿qué más daba usar fotos de personas ajenas para dejar alguna pista escasa de fotos reales, en las que solo mostraba sus manos o sus pies, sin ser consciente de que frente a un ejército que la creía como la veían y la suponían, siempre existiría ese ser que la sentiría y sería conocedor de su secreto? La visita obligada a Instagram le devolvió la visión de una ola que, si el día anterior su amiga y compañera Eva le anunciara, estaba creciendo en tamaño e intensidad y bañaba todo lo que tocaba. Mensajes y stories de repulsa contra ese cruel padre que era el responsable de la desaparición de sus hijos, un criminal que la gente ya había condenado sin conocer más detalles que los de las referencias que se contaban de la historia por las noticias y que pasaban de boca en boca, magnificándose los detalles sin necesidad de ser contrastados. Siempre había quien daba rienda suelta a su imaginación inventando detalles de una historia que jamás vivió, pero que le permiten un minuto de gloria por sentirse escuchado por los demás. En todo proceso similar, siempre un precursor creaba una imagen que después el resto del público copiaba y posteaba hasta la saciedad, convirtiéndose en la palabra de un mudo que, por carecer de voz, toma prestada la de su vecino. Isabel siempre decidió que era más cómodo ser espectadora del mundo, no jueza de los demás, y, como hiciera el día anterior, apartó la vista del asunto para dedicarse al baño matutino y al desayuno que recibía tal nombre no porque lo fuera, sino porque lo simulaba. Vistió su cuerpo con la solemnidad de quien sabe que cumple con la ceremonia de un ritual, dedicando miradas complacientes a la imagen de su cuerpo reflejado en el espejo cuando ya tenía puesta su ropa interior, dejando a la vista una preciosa figura que ella sabía que podría enseñar al mundo entero, convirtiéndose en la visión de ese paisaje que deja sin palabras a quien lo admira, por ser paraíso terrenal. La elegancia venía de la mano de una camisa blanca con botones dorados que cruzaban todo su pecho y un traje de americana con falda que le cubría desde la cintura hasta la parte superior de las rodillas y que, junto con unos zapatos de tacón negros, dejaban claramente perfilado
un cuerpo que era referencia para todas las miradas. Era una metáfora del tiempo, ya que cuando pasaba solo podía dejar en quien la mirara el mejor de los recuerdos. Viaje en tranvía entre desconocidos que eran caras familiares por ser asiduos al transporte a esas mismas horas del día en el que ella viajaba, pero sin despertarle interés alguno en nadie. Llegada a la tienda de bisutería tras recorrer la distancia obligada desde la parada del tranvía hasta la puerta del centro comercial y desde ese punto hasta la tienda, recorriendo un largo pasillo en el que brillarían los pasos de todos aquellos que lo atravesaran, por ser el mármol del suelo el destinado a representar una imagen de lujo en la vista de aquellos que se adentraran en los laberintos del centro comercial para quedar deslumbrados por la combinación del incesante brillo de luces y objetos que trataban de seducir la vista de los incautos paseantes, que se adentraban en un mundo de posible felicidad, posible al estar al alcance de sus manos, ya que tenían un precio que todos se podían permitir. Entre semana había una clara diferencia en la vida que se contemplaba según la hora del día que fuera. Por la mañana todos podríamos ser testigos de alguna pareja de madres o amigas que, tras dejar a los niños en el colegio, se dedicaban a disfrutar de una falsa sensación de libertad que perecía cuando se acercaba la hora de volver a la rutina de la vida familiar. También por la mañana se podía ver algún despistado que se veía empujado a ese centro comercial para hacer una compra indeterminada, pero que sabía que debía realizar por ser regalo y representación de afecto, mayor cuanto más valor tuviera el objeto deseado. Y sobre todo, lo que más abundaba a esas horas del día eran repartidores que, con prisa, casi se podría decir que dejaban los paquetes como si se desprendieran de objetos con un calor que no se pudiera asumir en las manos, y ancianos, personas que con la llegada de la senectud hubieran creado una dinámica de nuevos hábitos, pero que, para su desgracia, se habían convertido en seres que no estaban dispuestos a quedar al arbitrio de la aventura, ofreciendo al centro comercial y sus instalaciones las comodidades del silencio que rompiera la monotonía y el clima de un parque municipal, y donde se refugiaban de las inclemencias de los fríos y lluvias de la ciudad en invierno, donde evitaban, bajo el manto de un aire artificial, el calor asfixiante en el verano. Eva esa mañana no se mostró adormecida y con un café en las manos, que era el elixir que habitualmente le arrancaba del sueño, quiso empezar el día de una manera diferente, haciéndole a Isabel una propuesta que no dejaba de ser para su compañera de trabajo y amiga una extraña invitación. Isa, esta tarde, cuando acabemos el turno, podríamos acercarnos al centro. Hay una concentración frente a la comisaría de la Puerta del Carmen por la desaparición de los niños de la que es responsable ese cerdo que la naturaleza quiso llamar padre. Isabel respondió con una vaga mirada, pero no con palabras, ya que no era un plan que le atrajera especialmente, ya que entendía que esas concentraciones en poco cambiaban el destino de las personas, ni el devenir de los tristes acontecimientos, y solo servían como elemento canalizador de los sentimientos de una población que necesitaba gritar dolor ante noticias tan impactantes en las sensibilidades de aquellos que querían tener derecho a pronunciarse. Vamos a ver cómo nos va el día, y si no acabamos muy cansadas, te digo, dijo Isabel, introduciendo siempre una respuesta que no fuera uno de esos compromisos que después pudiera sentir como incómodo por haberlo asumido de forma emocional e impulsiva. Era un quizá que usaba cuando no tenía demasiado claro que ella quisiera hacer algo que no sintiera que saciaba su necesidad. Hasta que recibieron las primeras visitas como un goteo incesante que tampoco era fluido como sucedía los fines de semana, Eva se empeñó en relatarle con todo lujo de detalles lo que conocía del suceso. Si esta amiga de Isabel hubiera sido medicina, sería una pastilla efervescente, ya que dejaba salir las palabras como si fueran millones de burbujas que sorprenden a quien las escucha. El relato que Eva estaba haciendo de los hechos no le aclaraba nada a Isabel, que sentía que la historia que escuchaba estaba lejos de la realidad, porque conocía la capacidad de adornar los relatos de Eva, y donde podía hablar de una calle, ella contaba una avenida, aunque Isabel seguía el hilo de la historia a medias, poniendo interés solo en el resumen que ella misma se hacía en su mente, para evitar sentirse perdida, como le hubiera sucedido si hubiera desconectado totalmente de la conversación de su compañera. Mientras Eva hablaba sin parar, Isabel reflexionaba sobre cómo veía penosa esa necesidad humana de participar de acontecimientos dolorosos, porque siendo que no entendía esa emoción que la gente siente ante este tipo de tristes sucesos, que desde luego
no dejan de ser en sí mismos la demostración de una desgracia familiar que personas reales están sufriendo, sea quien sea el culpable o responsable de la situación, presentía que nadie de los que se declaraba impactado por la noticia dejara de lado su vida para dedicar su tiempo a la pena que declaraban les producía. En la boca de su estómago se concentraba la pena que sentía por las acciones de esos hombres que entendían la vida como un continuo reproche a su persona e incluso a sus capacidades, y cuando se sentían acorralados por las circunstancias frente a una sensación de asfixia o de rabia incontenible con la que no podían más, daban un puñetazo en la mesa en forma de asesinato vil, que no dejaba de ser la demostración de que hay seres humanos que no están preparados para la convivencia, o que transportados en un carro tirado por sentimientos, dejaban que los más embravecidos y mezquinos tomaran el control de sus vidas para acabar presenciando un último acto que acabará siendo un drama. Y a la vez, en su estómago sentía la bilis que producía el asco de quien, con una supuesta superioridad, se sentía con la suficiente cobardía como para decidir sobre su destino y el de las personas con las que convivía. Era repugnante para Isabel ver que, en las noticias, cada cierto tiempo aparecía una flor marchita en forma de mujer que dejó de existir porque alguien no le dejó vivir. A la hora del café, se atrevió a revisar el Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón, que descansaban en las mesas de la cafetería, pero buscando la sección de sucesos y dejando de lado la portada que llevaba el asunto de la desaparición de los niños como relato principal y el resto del contenido de palabras que en esos periódicos reposaba en forma de combinación de palabras. Había aprendido a leer de forma rápida y no necesitaría mucho tiempo para conocer los pocos detalles que del caso habían trascendido, pero que los periodistas encargados de cubrir la noticia se habían encargado de adornar lo suficiente como para llegar a llenar el espacio de 2 páginas completas. No son habituales las noticias de impacto y cuando se producían, los medios debían ofrecer aquello que los lectores reclamaban, que no era mucho más que saber. Como el caso despertó su curiosidad de lo que fue responsable su amiga Eva y su insistencia en abrir la puerta a los detalles más increíbles que hacían de la historia un drama interesante, comenzó a leer con algo más de detalle las páginas del primer periódico que tuvo la suerte de recibir el tacto de las yemas de los dedos de Isabel. Zaragoza, 20 de abril. El pasado domingo, el sospechoso principal del caso, J.L.M., prestó declaración en la comisaría centro de la ciudad por la desaparición de sus 2 hijos de 6 y 9 años, que previamente hubiera denunciado mediante una llamada que efectuó en torno a las 12 del mediodía del domingo. El relato del padre en las primeras declaraciones, junto con las primeras pesquisas realizadas por los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía, hicieron que fuera trasladado a dependencias policiales, donde el padre de los niños reiteró la versión que aportara desde el primer momento, según la cual, mientras se encargaba de las labores del hogar como hacía los fines de semana, los menores se habían dirigido a un parque cercano a la vivienda que compartía con ellos sin regresar al domicilio. En las mismas declaraciones que el padre y principal sospechoso de la desaparición hizo a los miembros de la Policía Nacional encargados de tomarle esa primera declaración, indicó que pese a que inició la búsqueda cuando a la hora de comer no los localizó y los hijos no se personaron en el domicilio familiar, y por lo que alarmado, puso el hecho en conocimiento de la policía. El portavoz del Cuerpo Nacional de Policía ha indicado a este medio que las primeras investigaciones se centraron en la búsqueda de los menores y en obtener la declaración tanto del denunciante como de la madre de los menores, ya que los niños son los hijos de una pareja divorciada en la que ambos progenitores compartían la custodia. El portavoz policial que atendió al redactor de nuestro periódico indicó que de la declaración de la exmujer del sospechoso se pudieron extraer los indicios de que tanto ella como su entorno familiar temían que se produjera tarde o temprano esta situación, ya que los hijos le relataban golpes y maltratos físicos cuando volvían del tiempo de custodia que compartían con su padre, y ante la gravedad de enfrentarse a un caso de violencia en el ámbito doméstico, iniciaron un interrogatorio al padre de los menores desaparecidos para poder obtener la información necesaria que permitiera a los miembros de seguridad del Estado localizar a los pequeños. En estos casos, las primeras horas son determinantes para encontrar con vida a los desaparecidos y la policía puso todo su empeño en conseguir un desenlace rápido y sin consecuencias para los menores.
El padre mantuvo su declaración y tras las primeras horas en comisaría de habeas corpus fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó prisión provisional sin fianza ante los claros indicios que lo relacionaban con la desaparición de los menores. Y tras tomar declaración a la madre de los desaparecidos, siendo J.L.M. considerado por el magistrado de instrucción como el autor material de la desaparición de los menores. Primeras declaraciones. Nuestro equipo de investigación se dirigió al domicilio de la madre para obtener un relato preciso de primera mano, a la que tenemos que agradecer su colaboración, ya que nos recibió en su domicilio. Entre claras muestras de abatimiento y lágrimas, relató que tras un proceso de divorcio, ella había permitido que el padre disfrutara de la custodia compartida por querer una relación normalizada de la situación que se produjo tras su solicitud de la disolución de matrimonio que había durado 15 años, resultante del cual nacieron los dos pequeños ahora desaparecidos. El motivo de la ruptura matrimonial había sido el fuerte carácter del exmarido y ahora sospechoso de la desaparición, de quien se declaró víctima de maltrato psicológico por indicarnos que presentaba un perfil bipolar, con continuos cambios de humor, ya que en público mostraba simpatía y en su hogar era una persona totalmente diferente, llegando él a anular su libertad en el tiempo que duró su matrimonio. También indicó a nuestro equipo que, con el proceso de divorcio finalizado, los problemas en la relación entre los antiguos cónyuges no desaparecieron, sino que se incrementaron. Temía lo peor, porque los niños me decían que los agarraba por el pecho y los zarandeaba violentamente, y en una ocasión al mayor le empujó contra la cama, recibiendo un fuerte golpe. Cuando el padre venía a buscarlos a mi casa, lloraban desconsolados detrás de la puerta y me pedían que no dejara que su padre se los llevara. Declaró la madre, que en todo momento mantuvo una actitud que debemos agradecer por los momentos de profunda tristeza que está viviendo. El entorno familiar nos relató asimismo que el único sospechoso por el momento culpaba a ese mismo entorno de ser el causante de la ruptura matrimonial y que ellos eran una familia ejemplar, como se sabía en el barrio donde habitaban, así como en su círculo familiar y vecinal. El abuelo de los niños desaparecidos indicó a las fuentes de este periódico que el odio a su familia de ese hombre que en mal día se casara con su hija, habría motivado palabras textuales la desaparición, dejando la puerta abierta a cualquier desenlace con respecto a los pequeños, incluyendo su muerte. La tía de los menores, asimismo, quiso indicar que su hermana había sufrido un matrimonio en el que la depresión por el carácter fuerte de su exmarido le había llevado a tomar la decisión de rehacer su vida alejada de esa persona cruel. Primeras investigaciones. La policía inició un registro en el domicilio del padre, así como un rastreo en la zona de la desaparición y alrededores, centrando sus esfuerzos en las zonas de parques cercanos al domicilio habitual del padre y un descampado próximo para poder localizar alguna pista que permita esclarecer los hechos y localizar a los menores. Para estas gestiones se ha movilizado a la unidad canina del cuerpo pertenecientes al REU y unidades especializadas de los cuerpos de seguridad del Estado en desapariciones. Pasados 5 días desde la denuncia del ahora sospechoso y la desaparición de los niños, no se ha obtenido ningún resultado positivo que haya permitido localizar alguna pista que permita aclarar el estado ni la situación de los menores. Se ha solicitado la participación ciudadana para que, en caso de haber sido testigos de cualquier detalle que permita localizarlos, lo comuniquen a las autoridades. Asimismo, el portavoz de la policía indica que pese a la falta de avances inmediatos, no han cerrado otras vías de investigación como puede ser la del secuestro de los menores, si bien todo apunta por las declaraciones de la madre y su entorno a un claro caso de violencia de género. Un misterio que rompe la tranquilidad de la ciudad y que por desgracia nos recuerda a algún caso similar acaecido en el país y que tan triste memoria nos trae. Concentraciones espontáneas y programadas. Ante la repercusión del caso se están produciendo concentraciones espontáneas por parte de la ciudadanía, que en una clara demostración de apoyo a la familia en estos momentos quiere alzar su voz para reclamar justicia. A las que se producen en la casa de la madre se han convocado concentraciones en la Plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento, y por la Casa de la Mujer, en la Plaza de España de la ciudad, como demostración de repulsa frente a estos lamentables acontecimientos. Precedentes. Por desgracia, no es el primer caso de violencia de género que tenemos que cubrir las personas que trabajamos en este periódico.
En los últimos años se está produciendo un incremento de casos de violencia doméstica en los que, por el perfil del agresor, se busca infligir el mayor daño posible a la mujer y unas veces está representada por la muerte de la expareja y en otras, cada vez más frecuentes, la violencia se ejerce sobre los hijos de la pareja en casos en los que se repiten, para mayor desgracia, de nuestra sociedad. Es una clara representación de violencia vicaria, que es la ejercida por el parricida para mantener el control sobre la víctima de dicha expresión de violencia, que en todo caso es la mujer, y donde los hijos son medios utilizados para dar el máximo dolor posible. Isabel ha leído casi por completo el artículo y suelta el periódico sobre la mesa, como si quisiera apartar de la vista todo lo leído y relatado por el periodista que cubre la noticia. Es claramente un caso que resulta desagradable a cualquiera que se asome a la noticia, ya que un niño jamás debería sufrir el dolor ni conocer el pesar que causan los adultos en su mundo de sentimientos coléricos e incontrolables. Su segunda reacción, tras haber pasado por una primera fase de curiosidad, fue la de apartar sus pensamientos de ese repulsivo suceso. Imagina dejando, como lo hacía, libertad a su imaginación mientras toma a sorbos el capuchino, las situaciones que habrían vivido esa mujer y sus hijos, lo que habrían sufrido durante todo el tiempo en el que no fueron noticia y que eran dolor silente, y recorre en su cuerpo un escalofrío al imaginar un final del que nadie habla, pero que todos imaginan. Eva, cuando salgamos te acompañaré a la concentración por los niños desaparecidos, le indicó a su compañera al entrar por la puerta de la tienda en una decisión tomada por un impulso sentido en lo más profundo de su ser de gritar en silencio contra los actos inhumanos e injustos que en el mundo se producían. Había tomado una decisión movida por la tristeza que le producía el hecho, así como por imaginar que sus pequeños bien podrían ser, por ejemplo, su hermano y ella a la edad de los niños desaparecidos, o sus sobrinos, o los hijos de sus amigos. Se sentía identificada y podía imaginar el hogar paterno, las situaciones vividas y el sufrimiento que padecieran, y esa desagradable marea de sensaciones le perturbaron durante todo el día, manteniendo una sonrisa forzada de escaparate que no borraba de su mente ese suceso al que se había resistido a sumarse hasta el momento del descanso matinal. Llegada la hora de finalizar su turno de trabajo, Eva e Isabel cogieron el tranvía que les llevaría al centro de la ciudad y cuando llegaron a la parada cercana al lugar de la concentración, comprobaron la cantidad de gente que se amontonaba frente a la comisaría. Eran apenas unos cientos, pero suficientes para atestar las aceras que delimitaban la comisaría y para que el tráfico rodado se viera afectado. Podía sentir la indignación de las personas que le rodeaban en sus miradas y conversaciones vagas y en voz baja, ya que comenzaron siendo un murmullo para acabar en el momento de máxima tensión pidiendo la pena de muerte para ese padre, que era un animal. En ese momento, Isabel volvió a verse arrastrada por ese mundo de sensaciones que mantenía normalmente controladas, y se sintió extraña, viendo a personas que sin ser de la familia de los menores se expresaban con una ira que no correspondía con la pena que debería recorrer su alma, sino que venía de un odio visceral que surgía de lo más profundo de su ser, como si dentro del ser humano estuviera contenido un mundo de sensaciones y sentimientos primigenios en los que se mezclaba la sed de justicia ante el crimen y el odio hacia el criminal. En un momento dado, la concentración se comenzó a ver iluminada por las cámaras de televisión que emitían en directo la crónica y pudo apreciar la expresión humana más visceral de los que, en un momento de gloria perentorio, sabían que saldrían en la tele y que podrían ser vistos por amigos y familiares. No hay nada peor que aportar voz pública a un ser anónimo, ya que se deja llevar por el paroxismo de la locura para dejar en libertad toda expresión que una persona cabal mantendría guardada a buen recaudo y que en otro momento, en otra circunstancia, dejaría en entredicho a quien de esa manera se expresara. Ante un cúmulo de micrófonos y cámaras, una señora de unos 60 años largos lloraba mientras se expresaba, dejando libertad a las emociones. Isabel pudo escuchar cómo decía, con una voz entrecortada, que esos niños podrían ser sus nietos y que no podía dormir por las noches desde que conociera la noticia. Otro grupo aparte, bajo pancartas improvisadas, cantaban un lema que mezclaba la justicia con la castración, como demostración de la capacidad creativa que todos desarrollamos en alguna ocasión en nuestras vidas, pero que no siempre tiene que ser un acierto en cuanto al buen gusto. Cuando todo acabó, cuando regresaba a casa,
Sus ojos miraban el muro de Instagram como era costumbre, sentada en el tranvía, pero su cabeza estaba bajo una nube que le dejaba un gris en los pensamientos. No por el suceso en sí, sino por haber sido testigo de cómo las personas necesitan de situaciones en las que se sienten justicia y razón, sin conocer detalles o sin la necesidad de conocer las pruebas recopiladas. Los mismos seres apagados en las vidas que les presuponía cuando los veía frente a frente en las calles de la ciudad, en los transportes públicos, ahora se encendían gracias a un mágico interruptor que les permitía dar rienda suelta a sus pensamientos y sentimientos más viscerales. Isabel se sentía extrañada al sentir que ese mismo comportamiento era similar al que se percibía cuando la gente se lanzaba a festejar las fiestas locales. Dedicado todo su tiempo a la rutina, era como si las personas necesitaran de excusas que les permitieran ser libres, aun cuando fuera una vez al año, y satisfaciendo por unos días a lo que sentían como necesidad. Isabel sentía en su interior la suma de la tristeza acumulada por el desgraciado suceso, así como por ver que tras siglos de evolución en las leyes, la sociedad seguía manteniendo la sed de venganza como la única justicia posible que se pudiera impartir. Ya había pasado bastante tiempo para Isabel y sentía que la razón se iba asentando en sus pensamientos, y antes de irse a dormir, un razonamiento lógico cruzó su mente como si de una estrella fugaz se tratara, para dejarle la sensación de que estaba viviendo en un estado de derecho y la gente olvida que los integrantes del sistema judicial no necesitan palmeros y que pronto juzgan las personas a los demás en función de sentimientos primarios, como si la evolución humana no hubiera sido capaz de borrar las huellas de una visceralidad propia de un animal cuando caza para alimentarse o cuando lucha para sobrevivir. En la soledad de los pensamientos, todos reclaman comprensión para sí mismos cuando saltan los límites que la sociedad impone, pero ante la luz del día aportan poca capacidad de reflexión ante los hechos de los que son testigos accidentales. Isabel deja que su mente se pueble con imágenes que son pequeños ejemplos de lo que ha entendido. Un borracho en medio de la calle sería un claro ejemplo de reproche por parte de todos, pero si son las fiestas del Pilar, está permitido y es comprensible. Dos personas que se enfrentan con sus puños regalándose golpes inhumanos que suenan al romper contra la cara de su adversario. Dos claros ejemplos de animales que, si supiéramos el motivo que les ha llevado a esa situación, posiblemente seríamos capaces de tomar partido por uno de ellos sin llegar a plantearnos la opción lógica y cabal que sería separarlos. Que los encuentren pronto y bien, se dijo Isabel antes de que los pensamientos extraños y los análisis teóricos le dejaran a las puertas de un sueño que, como todos los días, le llegó a altas horas de la madrugada, no siendo excesivas por tener vida que vivir al día siguiente. Isabel cayó en el sueño analizando las palabras y las imágenes percibidas, sin comprender por qué un hombre llega a dejar de lado la obligación primaria de protección de sus hijos para generarles daño, o cómo se puede vivir con ese cargo de conciencia después de convertirse en verdugo, o cuánto miedo debe sentir una madre para que sepa que vive con un depredador del que se sabe que acabará atacando, pero se desconoce el momento en el que la vida dejará de ser calma, porque el asesino que lleva dentro salga a pasear para cumplir con un rito de sangre que representa la escasa inteligencia de un ser que cree de su propiedad a su mujer, un ser humano al que amparan todos los derechos y libertades que podamos imaginar. Nadie nació para tener más dueños que sus propios sueños.